La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 2. El carácter del ministro. Vivimos en un mundo que adolece de una verdadera carencia de hombres de carácter firme. Nadie tiene más necesidad de una firmeza de carácter que el ministro mismo, dadas las características de su misión pastoral que lo conducen a encontrarse con la miseria humana todos los días. Es del todo indispensable que sobre el Hijo de Adán se edifique el ministro de Cristo con un carácter equilibrado. Al tratar el tema del carácter en este capítulo, hablamos de una parte de la persona humana cuyo análisis involucra problemas complejos. En cuanto se intenta reducir la personalidad, la misma se pierde en gran parte. La suma de sus diversos elementos resulta siempre menor que el total de lo que tratamos de analizar. Podemos obtener la noción de lo que es un cadáver, haciendo sucesivamente la disección de la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas. Pero la personalidad no puede sujetarse a este método. Primero, ¿qué es el carácter? En un sentido amplio, la palabra carácter viene del griego charazo, que quiere decir grabar. El sustantivo griego carácter era una herramienta para grabar, o se usaba también en el sentido de lo que quedaba grabado. Esta voz en castellano nos habla del modo de ser peculiar y privativo de cada persona. El carácter no es la persona, sino una propiedad de la misma. Es la señal distintiva de la manera de pensar y obrar de un ser humano que lo hace distinto, reconocible, único, inconfundible. Alfredo Adler lo llama su estilo de vida. En ese sentido, todos los hombres tienen carácter. Puede ser este fuerte o débil, constante o inconstante, iracundo o manso. Como tal, el carácter se convierte en una creación original en cada individuo. Con el cuño distintivo que se haya escogido, se cruzará por las sendas de la vida, influyendo bien o mal en las personas que se mueven a nuestro alrededor. Por tal razón, se necesita un carácter humanamente equilibrado y perfeccionado divinamente. Tal es la meta que tenemos que alcanzar los que servimos en la Iglesia. Segundo, la génesis del carácter. Todos los seres humanos somos, al nacer, el producto de innumerables antepasados, cada uno de los cuales ha contribuido en nuestra herencia genética de alguna forma. Estos rudimentos fisiológicos y las predisposiciones a las cualidades psíquicas de nuestros padres, en unión a los factores ambientales, sociales y de profesión, ejercen poderosa influencia en la formación de nuestro carácter, pero nunca lo determinan. El significado que imprimen dichos factores sobre nuestro carácter dependerá de la valorización individual que nosotros mismos le demos. Esta es una de las razones por las cuales dos hijos del mismo padre y de la misma madre, que gozan del idéntico ambiente familiar y cultural, son tan distintos el uno del otro. Cada uno tomó por su cuenta el tipo de carácter que tiene. El proceso de la formación del carácter se inicia en los albores de la vida. Cuán importantes son los primeros años de la vida de un niño y cuán decisivos en el proceso de conformar el carácter y los rasgos de la personalidad del futuro hombre. La niñez anuncia al hombre como la mañana anuncia el día, escribió Milton. El carácter nace en sus posibilidades al venir la criatura a la vida. Se principia a perfilar en la niñez, se desarrolla en la juventud, se estabiliza en la madurez. Tercero, los componentes del ser necesitan la dirección de la voluntad. El ser humano es un organismo vivo que necesita ser guiado. Está constituido psicosomáticamente, es decir, de alma y materia. Las pasiones y sentimientos que son parte del compuesto humano no son buenos ni malos, son simples fuerzas a la manera de la electricidad, el vapor, el viento. Toman su carácter moral, esto es, de buenos o malos,
cuando voluntariamente las dirigimos a un fin virtuoso o pecaminoso. La dote del amor, odio, ira, paz, tristeza, aversión, esperanza, desesperación, miedo, valentía, y el legado del temperamento, esto es, sanguíneo, linfático, colérico y melancólico, que en la alquimia del ser humano se mezclan, pueden ser ordenadas en el cuño del carácter cristiano que participa de la mente de Cristo. Son semejantes al brioso corcel cuyo jinete peligra si el caballo domina, pero si es controlado y dirigido, llevará a su jinete donde éste quiera ir. Así es el carácter que traduce el quiero por el hago, sin dilataciones ni cortapisas. Ser un ministro de Jesús no garantiza la posesión de un carácter plenamente equilibrado. Numerosos servidores de Dios lamentan haber actuado varias veces conforme a las vivencias del viejo hombre, haciendo fracasar los mejores deseos evangélicos. Los que así llegamos a quejarnos, no tenemos que hacerlo más que de nosotros mismos. Es muy importante ser sinceros en este renglón del comportamiento, para no echar mano continuamente de la técnica de los mecanismos de escape. Resulta obvio que siendo estructurado el carácter por la herencia, el ambiente del hogar, así como por el medio en que hemos vivido, nuestro comportamiento es casi el mismo pese al tiempo transcurrido, a menos que demos los pasos necesarios para cambiarlo. A los 5 años el niño llama la atención por medio de un fuerte llanto. A los 50 años hace rabietas exhibicionistas con el mismo objeto. A los 4 años quería salirse a toda costa con su capricho. A los 40 aún no le gusta perder, aunque no tenga razón. A los 5 años temía principiar un trabajo por sentirse incapaz de realizarlo. A los 50 años no quiere encargarse de empresas importantes por no tener la persistencia necesaria en acabarlas. Niño o adulto, se trata de lo mismo, aunque sea distinto el escenario. Solo que ahora hemos aprendido el refinado secreto de transferir el resultado de nuestras acciones a los objetos y subjetos que intervinieron en la cuestión. Muy distintos y complejos son los mecanismos de estos resortes de escape que usamos con mucha frecuencia. Como ministros de Dios tenemos que estar decididos a dar los pasos necesarios para ir sanando tales deficiencias de nuestro carácter. Cuarto, la toma de decisiones. El ministro es un hombre racional y cristiano, pero hay mucha dificultad en poder calificar con estos adjetivos a una gran cantidad de las acciones que realiza. Por racional entendemos la evaluación de las relaciones existentes entre los medios que se cuentan y los fines que se desean. O podría ser la consideración de opciones que permitan actuar coherentemente en la toma de una decisión. Por cristiano entendemos que se actúa en estricto apego a las normas morales enseñadas en el Evangelio de Jesucristo. No obstante, muchas veces el ministro obra contrariamente al justo juicio cristiano al tomar una decisión debido a que afloran motivaciones recónditas y propias. El modo más común de justificar el hecho de no actuar como verdadero creyente es escudarse en un hecho antecedente como la causa de la determinación. En otras palabras, le echamos la culpa a ese hecho como si fuera el único responsable. De ahí la urgente necesidad de conocer nuestro carácter para descubrir los motivos que influyeron en la toma de pasadas decisiones. De lograrlo, comprenderemos más ampliamente a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. La consigna griega, hombre, conócete a ti mismo, toma particular importancia en la formación del carácter del ministro. Es una tarea ardua, pero bien recompensada. Quinto, el carácter en la edad adulta. Grandes obras en la literatura universal toman su trama en esta edad. El Fausto de Goethe así lo explica. En esta menguada existencia terrenal soy demasiado viejo para contentarme con juegos y demasiado joven para no sentir deseos. ¿Qué puede ofrecerme el mundo?
La realidad de su madurez le hace concentrar un pacto con Mefistófeles para poder volver a vivir su juventud. La Divina Comedia principia con estas palabras: a la mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura, perdido el camino. Tal parece que la edad madura es un drama que se acerca a su clímax. Todas las palabras, sujetos y acciones cobran una importancia nunca antes tenida. Es en este tiempo en el cual muchos creyentes se lamentan: si yo pudiera tener una vez más 15 años, pero el tiempo es irreversible. No vuelve atrás ni para los ministros del Evangelio. Las actitudes asumidas en el otoño de la vida deben ser tomadas con la plena conciencia del momento en que se vive. En esta etapa, el ministro no está en el principio de la siembra, sino en el inicio de la cosecha. Los cambios físicos de la edad adulta no son tan notables como en la pubertad. Con todo, tienen una significación enorme. Durante la madurez se ha dejado atrás el cenit de la agilidad física. El cuerpo resiente las caídas o golpes recibidos en la mocedad. Las enfermedades latentes en el organismo van apareciendo con mayor intensidad. Los descuidos de la salud de antes vienen a cobrar las cuentas. Las piernas se mueven con más lentitud. Los huesos duelen más fácilmente. La vista reclama la ayuda de los anteojos. La magistral descripción que hace el autor del libro de Eclesiastés en referencia a esta edad no tiene paralelo. Temblarán los guardas de la casa, los brazos. Se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos. Las puertas de afuera se cerrarán, los oídos. Todas las hijas del canto serán abatidas, las cuerdas vocales. Florecerá el almendro, el cabello que encanece, porque el hombre va a su morada eterna. Es una característica de esta edad hacer una reevaluación de lo vivido. ¿Cuánto se ha adquirido? ¿Cuántas satisfacciones se lograron? ¿Qué cosas se hicieron? ¿Qué debimos haber hecho mejor? ¿Qué decisiones jamás debimos tomar? ¿Qué empresa debimos acometer? ¿Dónde estamos realmente ahora? La actitud que se asuma ante la realidad de este balance debe ser sumamente sincera, especialmente para los que servimos en el ministerio. Se podrá comprobar que no cristalizaron todos los sueños que acariciamos en la banca del seminario. Quien soñó la conquista de toda una ciudad para la gloria de Dios ve cada día más difícil dicha posibilidad. El ministro que aspiró a pastorear en un gran templo en la capital de su país todavía se encuentra pastoreando en una capilla rural. Quien pensó reunir multitudes para la administración de la verdad bíblica solo tiene una grey que no pasa de la centena. Esta mirada retrospectiva a lo pasado, el balance del mismo presente y la especulación cruda de la perspectiva deberá hacernos sabios en la elección del mejor camino de bajada. La reacción dependerá muchísimo del carácter. Habrá quienes principian a agonizar lentamente, cesando completamente en su espíritu de lucha. Otros procurarán recuperar el tiempo perdido ante la realidad de que se vive una sola vez. Querrán subsanar lo que no se ha conseguido y realizar lo que no se ha hecho. Muchos más se quedarán donde están, ya porque están satisfechos con lo obtenido, ya porque están frustrados con los resultados. Las decisiones tomadas a esta edad serán como una radiografía que expone la verdad de nuestro estado interno. La edad madura trae consigo una tensión sumamente peligrosa. En ella se suceden tantos o más fracasos que en la edad juvenil. Los conflictos suscitados en esta época se dan en todos los niveles y son escandalosos en cualquier capa social. La reflexión de lo que somos y el reconocimiento de los problemas críticos que conllevan al otoño de la vida reclama del ministro mayor cordura en su manera de ser, más vigilancia de la intrincada maraña de la conducta y más diligencia para no cometer más errores.
Lógico que nuestras reacciones no pueden ser las mismas ante sucesos casi idénticos que nos pasaron en otros tiempos. Una cosa es perder el trabajo a los 25 años y otra ser despedido del empleo a los 50. No tener en la edad juvenil seguridad económica es muy distinto al llegar al crepúsculo de la vida sin tener en qué apoyarse. Seguro que nuestra actitud será muy distinta ante las circunstancias peculiares que acontezcan en esta edad. ¿Qué actitudes se asumirán ante situaciones muy propias de la vida pastoral cuando se ha llegado a la cresta de la montaña y principia el descenso? La crítica mordaz, la interpretación del éxito, el sabor de la derrota aparente, el apetito de los aplausos, la emoción de la adulación, lo plácido de la pereza, el sentido del perfeccionalismo, la necesidad de los privilegios. Todo dependerá de nuestra madurez alcanzada, del carácter forjado. Quizá en algunos casos seamos todavía un dibujo de la fantasía infantil realizado en el papel amarillento de los años. Si en algún momento hay que corregir el rumbo, es a todas luces crucial hacerlo cuando está sonando la campanada de las 11 de la noche. Ante la crítica de la que se ha sido objeto y que atribuimos fácilmente a la envidia o irreflexión, interesa hacer un análisis desapasionado para precisar cuán razonable haya sido. Juiciosamente aprendamos con Rochefoucauld. Es mejor preferir la crítica que construye al elogio que traiciona. Es muy posible que el que nos hace observaciones esté interesado profundamente en nuestro ministerio. Nuestra susceptibilidad debe ser a estas fechas muy sensata. Muchos pastores quizá hayan llegado a este penúltimo kilómetro de la vida exitosa y son afortunados desde el punto de vista humano. Es posible que se esté al frente de una grey de considerable tamaño. Se predique todos los domingos en un bello templo. Se posea un puesto en la administración de la Iglesia Nacional. Sea respetado por la sociedad en que vive. Tal vez los logros excedieron a lo que se esperaba y a las posibilidades de la persona. Cualesquiera que haya sido las medidas del éxito, nunca debe significar la cesación de labores. La meta de los servidores de Jesús siempre será la cima excelsa del conocimiento de Dios. Así lo expresó Pablo. No que lo haya alcanzado ya, prosigo a la meta. Nuestra estrella polar está en las alturas gloriosas de Dios, y sin complejo de superioridad llegaremos. Otro problema es la actitud del ministro en esta edad que cree haber fracasado. La medida del éxito y del fracaso según la divinidad es muy diferente a los cánones de esta sociedad en que vivimos. ¿Quién osaría llamar a Noé un fracasado? No tuvo múltiples conversos, no obtuvo el respeto de sus contemporáneos. Con todo, es un atrevimiento situarlo en la fila de los fracasados. No debemos olvidar que el cristianismo mismo se levanta de la aparente derrota de un Viernes Santo hasta la victoria de un domingo de resurrección. En la parábola de los talentos, solo fue recriminado el que no hizo nada. No existe el adjetivo de fracasado para el que solo logró ganancias medianeras en la transacción de los talentos. Es posible que alguien se considere como un fracasado ministerial y esto lo turbe psicológicamente. Hay que huir del estado de amargura porque de lo contrario se podría complicar más el problema. Se puede llegar a ser víctimas del tormento a los seres queridos que Dios nos ha dado. Hay que evitar evasiones ridículas que nada solucionan. No echemos mano de la transferencia de la culpabilidad. Tomemos los hechos como son. Rehagamos nuestro carácter y crucemos la frontera del fracaso a la utilidad. El deseo de ser reconocido se acentúa en la madurez de la edad. Así como el jefe de la familia tiene apetito de ser comprendido y elogiado por todos los esfuerzos que llevó a cabo en la crianza de los hijos y el sostenimiento del hogar, también en todos los niveles se espera escuchar los aplausos y los elogios.
El mejor pago a los artistas es el aplauso. Quien corre en la pista espera el estímulo de las tribunas. Quien ha desplegado intensa actividad ministerial no espera menos. La falta del aplauso ha traumatizado a muchos consiervos al grado de no trabajar más. Qué desdicha la del pastor cuya valía y dinamismo en el trabajo del Señor va en descenso por no llegar a ser reconocido como hubiera deseado. ¿Para quién hemos trabajado y de quién esperamos la recompensa? Toda la vida hemos creído que trabajamos para el Señor, que nos hemos gastado en las labores de la organización, que trabajamos para la iglesia local, para los demás. De hecho, hemos trabajado también para nosotros mismos. Nadie recibirá la corona que ha ganado Pablo más que él mismo. Nadie recibirá el premio por el trabajo realizado por nosotros más que nosotros mismos. Tuvo mucha razón Francisco de Asís al decir, es tan poco el trabajo y tan inmensa la gloria. Aunque el canto adulador de las sirenas tiene una fascinación que embriaga los sentidos, la ecuanimidad en el carácter es indispensable ante esta insidia. En el cuarto acto de la vida sucede un interesante fenómeno biológico que afecta el grado de diligencia humana. Los años transcurridos nos desgastan físicamente con la consiguiente atenuación del dinamismo. Las acciones se ejecutan con mayor lentitud. La indolencia se acentúa a la falta de vigor juvenil. Esta pereza fisiológica es de esperarse y se comprende. Pero, ¿qué diremos acerca de la falta de diligencia producida por la práctica de la filosofía que dice, yo ya hice lo que pude, ahora que trabajen otros? Si por estas razones se reduce el ritmo de las actividades hasta llegar a un ministerio ocioso, es a todas luces recriminable tal actitud en un varón de Dios. Es aquí donde se necesita cultivar un carácter firme que ayude a dominar estas fuerzas disgregadoras, unificando todo el potencial anímico para seguir sirviendo con toda plenitud en la vocación a la cual fuimos llamados. Reunamos todas las fuerzas que nos quedan para seguir salvando almas, mientras llega el ocaso de nuestra existencia terrenal o el amanecer de la venida del Hijo del Hombre. ¿Podemos convertirnos en meros profesionales del púlpito? Ha sucedido. Tal afirmación quizá escandalice a novicios en el ministerio. No obstante, siempre ha sido una cruda realidad. La continua repetición de las funciones pastorales trae consigo el riesgo de la mecanización de ellas. Aunque se trabaja con la más noble materia prima que es el alma humana, las llagas y miserias que a diario tiene el ministro que enfrentar hace que él sea menos sensible y más profesional. Si dicha acusación la lanzáramos en una sala de conferencias, muchos pastores protestarían vigorosamente. Al llegar, sin embargo, a las postrimerías del vivir, hay mucho profesionalismo en las oraciones pronunciadas, en la elaboración de los mensajes, en el trato pastoral, en un sinfín de cosas que ajustamos inconscientemente a patrones fríamente calculados. Al médico se le impide mezclarse emocionalmente en los casos clínicos que le toca tratar, pero al pastor de almas se le demanda un carácter firme que de todas maneras no impida llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Que siempre poseamos la sensibilidad de Jesucristo ante los problemas humanos. Sexto, índices de un carácter equilibrado. Mostramos un buen grado de madurez cuando valientemente nos abocamos a hacer un análisis de nosotros mismos. Esta tarea es más difícil que meramente clasificar y definir las cualidades y defectos. Al respecto, G.D. Lagore dice que no tenemos problemas para dar todos los datos personales de nuestra personalidad, tales como la nacionalidad, edad, estado civil. Podemos explicar cómo es nuestro trabajo con facilidad. Pero si nos preguntan cómo somos en lo íntimo, nuestro interior, por qué reaccionamos así o asá, la respuesta no viene fácilmente, o nunca viene, dice dicho escritor. Esto no es una tarea sencilla.
Aunque la abordemos, lo más probable será que nunca lleguemos a saber cómo somos realmente. Es comprensible a todas luces que el compendio psicosomático que nos constituye no lo podremos analizar sin llegar a equivocarnos por más de un palmo. Con todo, es signo de madurez en el carácter tratar de saber cómo somos, dijo Caleb Colton. El que se conoce a sí mismo conoce a los demás, y el que se desconoce a sí mismo no podrá imprimir enseñanzas profundas en la cabeza de los hombres. Quizás 3 frases nos ayudarían a tener una aproximación del tipo de persona que hemos llegado a ser en el ministerio cristiano. 1. ¿Cómo creo que soy? 2. ¿Cómo creen los demás que soy? Y 3. ¿Cómo soy en realidad? Haciendo una comparación ecuánime del cómo creo que soy con el cómo creen los demás que soy, tendremos un acercamiento a la realidad. No importa que la gente tenga un concepto áspero de nosotros. Theodor Leschinski precisó: se aprende mucho de las cosas desagradables que nos dice la gente, pues nos hacen pensar, mientras que las cosas buenas solo nos satisfacen. El apóstol Pedro aprendió mucho cuando Pablo de Tarso lo reprendió duramente. Descubrimos muchísimo más cómo somos nosotros en la crítica que en la lisonja. Otro índice de un equilibrio de carácter es no tener celos. Con esto no me refiero al celo que nos vuelve intrépidos en la proclamación del mensaje y en la defensa de la fe cristiana, sino al tipo de celo que oculta muchas pasiones bajo su máscara. Detrás de este pérfido disfraz se oculta el malestar sentido por los éxitos de nuestros consiervos, la envidia por el crecimiento de alguna grey, la mordedura venenosa al alma por los logros en la viña del Señor de algún condiscípulo del seminario, la codicia de los bienes materiales que nosotros no poseemos y que ya son patrimonio de otros coadjutores en la Iglesia de Cristo. Dicha pasión de los celos nos hará naufragar con los riesgos de ahogarnos. Un carácter maduro tiene celos por Dios, pero no lo tiene de los triunfos de los demás pastores. Dichas victorias solo servirán de acicate para redoblar nuestros esfuerzos en el trabajo por Jesucristo. Un tercer índice de madurez es no tener orgullo excesivo de la denominación. Hace poco escuché decir a un líder en la iglesia lo siguiente: siempre he creído que la denominación en la cual servimos no es una empresa única, sino un cauce por el cual nos desarrollamos en el ministerio y a través del cual servimos a Dios. Tal posición revelaba la lealtad de este siervo a su denominación y el respeto a los demás grupos que echan su red en el mar para pescar toda clase de peces. Es una demostración de madurez en los ministros del Señor. A la fecha, ninguna denominación, por extendida que esté, por organizada que sea, por laboriosa y dedicada a la proclamación del mensaje que se vea, lograría por sí sola en los primeros 500 años cumplir la misión encomendada por el Señor. Cuando los discípulos censuraron a otro que predicaba el mismo mensaje, el Señor de la mies los reprendió. Ahora el Señor Jesús mantiene la misma actitud al respecto. El último índice de una madurez que voy a mencionar es no dejarse desanimar. Toda la iglesia, nacional o local, tiene sus mañanas resplandecientes y sus tardes grises. En cualquier nivel se dan estas variantes. La historia de la iglesia contada por Lucas las describe. Quien ha vivido sus años en el ministerio no censuraría jamás a Marcos por su desánimo, ni a los émulos que él ha tenido a través de los siglos. Nos parecemos mucho al peregrino de Juan Bunyan, que se encontró en el cieno del desánimo. La fuerza de los elementos curte la piel del pescador. De la misma manera, las experiencias pasadas en las lides ministeriales deben habernos conformado un carácter más templado para saber qué hacer ante los ataques insidiosos del desánimo. Ya las muchas lecciones aprendidas deben imprimir en nuestra personalidad
el estilo de cada desánimo y por consiguiente estaremos más avesados en la toma de nuestras decisiones ante tales acontecimientos. El árbol tiene más dura su corteza en el sitio donde recibió las tempranas heridas. El carácter del ministro que ha alcanzado buen equilibrio estará mejor forjado para resistir con la gracia de Dios el desánimo. Para concluir, podemos decir que el hombre es racional y por lo tanto es dueño de sus actos dentro de los límites de su conciencia y libertad. Sobre estas bases puede mejorar su carácter el ministro. La constancia es el objetivo del bien formar el carácter equilibrado. No es fácil. Se consigue con rudo trabajo, sometiendo las tendencias psíquicas y fisiológicas al ideal propuesto. Los héroes no se improvisan, ni tampoco el carácter. El llegar a tener un buen carácter es la obra cumbre del ser humano. El examen personal es de mucha ayuda porque al darnos cuenta cabal de nuestras miserias y nuestras grandezas, podemos dirigir nuestros esfuerzos para alcanzar el puerto a donde deseamos arribar. Necesitamos el apoyo de algún director espiritual, un hermano maduro. La experiencia nos ha demostrado que la mayoría de los hombres no se bastan a sí mismos para fortalecer su vida. Dicho director conocerá defectos que no hemos descubierto y nos hará las indicaciones pertinentes. Al nacer el hombre es como un campo en el que brotan a la vez buenas y malas inclinaciones. La obra de mejorar cada día nuestro carácter recae cada uno de nosotros contando en cada ocasión con la gracia de Dios. Los que quieren podrán hacer de su vida una suma de logros al bien. Se nos ha entregado una noble arcilla para que efectuemos la mejor vasija que podamos concebir. Pero nada ni nadie podrá suplir el interés vital en esta obra para llevarla a cabo sino nosotros mismos. Eclesiastés 12 del 1 al 5. Bosquejo del capítulo. El modo de ser del ministro. Primero, definición del término carácter. A. Origen griego. B. La totalidad de cualidades y costumbres que hacen que la persona sea diferente a los demás. C. Debe ser bien proporcionado el carácter. Segundo, el desarrollo del modo de ser. A. Las influencias. B. El molde creado en los primeros años. Tercero, la mezcla de elementos a la disposición de la voluntad. A. Los integrantes del ser en necesidad de ser dirigidos. B. La necesidad de las personas de imponer la voluntad para poder enmendar el carácter. Cuarto, el proceso de hacer determinaciones. A. Los problemas de la falta de sabiduría. B. La tendencia de excusarse a sí mismo por decisiones mal tomadas. C. El valor de examinar lo que motivó una decisión. Quinto, la edad de la madurez. A. Lo crítico de esta etapa. B. Las alteraciones fisiológicas. C. La tendencia hacia la autocrítica. D. Una etapa de riesgos. E. La postura deseable del ministro ante diferentes situaciones. F. El peligro de tomar el ministerio como una mera vocación. Sexto, los signos de una madurez de carácter. A. Poder hacer una evaluación de sí mismos. B. No sentir envidia. C. Tener lealtad a su denominación sin dejar de apreciar otras. D. Mantener buen ánimo ante todo problema. Un encuentro con las verdades. Selección múltiple. Lea la primera parte de la frase y las 5 diferentes terminaciones con que se podría completar la frase. Escoja la terminación que mejor la complete. En algunos casos podría servir más de una de las terminaciones, pero el alumno debe seleccionar la que mejor complete la idea. Aunque ninguna de las 5 le satisfaga del todo al estudiante, hay que escoger siempre la que más pudiera servir. Subraye la terminación escogida. 1.
El carácter de una persona es A. Su temperamento que resulta de la disciplina impuesta en el hogar. B. Su firmeza ante la tentación o la falta de firmeza. C. El modo de ser resultante de la interacción de muchos factores que hacen único el individuo. D. Lo que ha grabado en la historia con sus hechos. 2. El carácter es el resultado A. De las características heredadas de los antepasados. B. Del medio ambiente en que la persona se ha criado. C. Del valor que uno dé a los diferentes factores de la vida. D. Una combinación de A, B y C. 3. Las pasiones y sentimientos en sí. A. ¿Son buenos? B. ¿Son malos? C. No son ni buenos ni malos. D. Toman su carácter moral cuando la persona llega a ser mayor de edad. 4. Las deficiencias del carácter se subsanan A. Al recibir el ministro la plena ordenación. B. Al dar pasos decisivos la persona para enmendarse. C. Al llegar a la madurez. D. Milagrosamente por una intervención divina. 5. El ministro que llega a comprender su propio carácter. A. Comprenderá mejor a los demás. B. Es culpable de pensar demasiado en sus propios problemas. C. Está en peligro de desanimarse. D. Echa la culpa a cosas del pasado. 6. La edad de la madurez. A. Es el periodo de más fuerza física. B. Es el periodo de estar menos propenso a caer en el pecado. C. Es la edad más empleada en los argumentos de las novelas. D. Es una etapa de crisis. 7. El ministro que ha llegado a la madurez tiende a A. Quejarse de todo. B. Ser muy sincero. C. Tener más cuidado de consagrarse al Señor. D. Hacer un inventario de su vida. 8. Las reacciones del ministro en la etapa de la madurez dependen de A. Su carácter. B. Las circunstancias. C. Su seguridad económica. D. Su capacidad para predicar. 9. El ministro que ha alcanzado lo que el mundo llamaría el éxito debe A. Darse cuenta de su carácter maravilloso que ha sido el secreto de su triunfo. B. Enseñar al fracasado su fórmula para alcanzar el éxito. C. Recordar que todavía no ha alcanzado lo que debe. D. Descansar y disfrutar sus logros. 10. El ministro que se cree haber fracasado debe A. Recordar que Dios tiene para juzgar bases muy diferentes a las ideas humanas. B. Buscar vengarse. C. Dejar el ministerio. D. Hacer un análisis para determinar qué persona ha sido la culpable de sus derrotas. 11. El que se deja amargar con sus problemas. A. Se hace muy feliz. B. Afecta negativamente a los seres que lo rodean. C. Se venga así de los que le hicieron mal. D. Lo hace porque no tiene remedio y no le queda otra salida. 12. El que trabaja para el Señor. A. No recibirá nada para sí. B. Puede esperar el aplauso del público porque Dios es fiel. C. Nunca sentirá el deseo del reconocimiento de los demás. D. Trabaja para sí ya que recibirá una recompensa. 13. El que lleva tiempo en la labor ministerial. A. Puede estar seguro de que siempre gozará una comunión dinámica con el Padre Eterno. B. Verá que su carácter va afirmándose por sí solo. C. Está expuesto a caer en una rutina de realizar mecánicamente sus tareas. D. Tiene poco peligro de caer en el profesionalismo. 14.
Es signo de madurez de carácter. A. Poder decir los datos generales de uno. B. Tener 20 años de experiencia en el ministerio. C. Alcanzar un título universitario. D. Tratar de conocerse a uno mismo. 15. El ministro que ya ha logrado un carácter equilibrado. A. Se desanima a cada rato. B. Tiene poco orgullo de su denominación. C. Lee mucho la obra de Juan Bunyan. D. Resiste el desánimo. 16. Para lograr la madurez de carácter, el ministro tiene que A. Esperar llegar a una edad madura. B. Poner mucho interés en hacerlo. C. Predicar mucho sobre el tema de la consagración. D. Seguir el ejemplo de sus compañeros. De la teoría a la práctica. 1. ¿Cómo describiría usted su carácter? 2. ¿Cómo describirían los miembros de su iglesia el carácter que usted tiene? 3. ¿Qué tiene que ver el cumplimiento de su palabra con su carácter? 4. ¿Cuáles han sido las influencias negativas en la formación de su carácter? 5. ¿Cuáles han sido las influencias negativas en la formación de su carácter? 6. ¿Cómo cambió su carácter después de usted aceptar a Cristo? 7. ¿En qué maneras quedó igual su carácter después de aceptar a Cristo? 8. ¿En qué manera le podrá ayudar la crítica de los demás a forjar un mejor carácter? 9. ¿Por qué debe tener un ministro un carácter equilibrado? 10. ¿Cuáles son algunas cosas de su carácter que usted necesita mejorar? 11. ¿Qué enseñanzas ha dado usted a los jóvenes para ayudarles a comprender mejor y a equilibrar su carácter? 12. ¿Qué puede usted hacer para ayudar a sus hijos a estructurar un carácter equilibrado? Proyectos para la clase. 1. Considerar y evaluar lo que los miembros de la clase han hecho en los ejercicios de las secciones, un encuentro con las verdades y de la teoría a la práctica. 2. Nombrar a una comisión de 2 miembros de la clase para que prepare un análisis del carácter de Jonás y a otra comisión encargarle un análisis del carácter de Jeremías. Después evaluar toda la clase estos análisis. 3. Analizar en clase la diferencia entre los términos personalidad y carácter. 4. Considerar la relación de la espiritualidad del ministro con su carácter.